Gracias por la oportunidad de confiar para poder llevar la sana doctrina. Le damos las gracias a todos ustedes que están aquí, qué bueno que están aquí, hoy domingo, esta mañana tan hermosa, ¿no? Le damos la bienvenida y las gracias a todos ustedes, a los que también nos ven por internet, por Facebook de Calvary y por nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Espero que este mensaje sea de mucha, primero para la gloria de Dios y luego de mucha edificación para todos nosotros. Quiero anunciar que el próximo domingo es Fellowship Sunday, domingo de compañerismo. El servicio a las 11 y luego el almuerzo de todos los hermanos allá en el centro de actividades. El tema de hoy, mis hermanos, es una continuación del que habíamos comenzado hace 2 domingos atrás. Se llama Las señales del Mesías, parte 2. Parte 2 y final. No espero tener una parte 3. Parte 2 y final. Las señales del Mesías, parte 2. Porque nos quedamos en un solo punto, ¿no? Eran 3 puntos y nos quedamos en un solo punto. Busquen su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 24. Juan 15, 24. Yo les voy a leer este versículo, oramos y comenzamos el mensaje. Juan 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 24, y dice así la palabra del Señor. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo tu deidad y dándote gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, para nuestra redención, Señor. Señor, quiero seguir orando y añadir oración por sanidad y salvación por otros hermanos, Señor, que quiero añadir a la oración que Pastor White hizo. Te pedimos, Padre, por la recuperación del hermano Pablo, Señor, que sigue en franca recuperación. Te pedimos por la recuperación de la hermana Judy Santana, Padre amado. Te pido, Señor, por salud y salvación de Ramón Torres, un amigo del hermano Collado. También por salud y salvación de Nivia Maldonado, también sufriendo de cáncer, amiga también del hermano Collado. Señor, Padre, te pido por Ibeliz Bona, Señor. Te pido por su salvación, Padre. Ella, una señora mayor, madre de una compañera del colegio Calasanz mío, y parece en las últimas etapas. Señor, te pido por la salvación de su alma, Señor. Padre, te pido también por el hermano Vicente Ortega, el pastor Vicente Ortega en Venezuela, con problemas cardíacos. Pasa tu mano sanadora sobre él, y que él sea, Padre, de edificación y sea de buen testimonio en ese hospital y hable de Cristo a todo el mundo allí, Padre. Padre, te pido también, mi Señor, por la salvación de Jorge Mario Bergoglio, Señor, por la salvación de su alma, Padre amado. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Permite que este mensaje sea para tu gloria y para tu honra, Padre amado, y para la edificación de los hermanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, el tema, como le dije, las señales del Mesías, la parte 2 y final. Y dijimos que el Señor Jesucristo hizo algunos milagros. La vez pasada, hace 2 semanas, dijimos que el Señor Jesucristo hizo algunos milagros que se convirtieron básicamente en señales. Señales al pueblo de Israel, a los religiosos, fariseos, saduceos, y al pueblo en general, de que estos milagros eran unas señales de que Él era inequívocamente el Hijo de David, el Mesías que había de venir. Quiero darle un pequeño resumen del primera señal, primer milagro. No quiero pasarme de 10 o 12 minutos con el primer milagro, pero lo voy a hacer para beneficio de los que no pudieron estar aquí, no lo han podido ver por internet, que es el milagro de la curación de un judío leproso. No voy a tardar mucho porque ese fue el primer punto.
pero quiero darle esa pequeña introducción. Como saben, una señal, hermanos, es un signo que nos lleva a alguien, nos representa a alguien, ¿no? Y en este caso, algo o alguien, en este caso nos representa el Señor Jesucristo. Dijimos la otra vez que el Evangelio, las buenas nuevas, no siempre tuvo el mismo contenido. El contenido del Evangelio ha variado en el contexto del tiempo. Antes de Cristo venir, el Evangelio estaba definido en Génesis 3:15, que venía la simiente de la mujer. O sea, estaba apuntando a Jesucristo. El Evangelio siempre apunta a Cristo. Las buenas nuevas. Cuando Cristo estaba aquí, en la tierra, que se encarnó, pero no había muerto, ¿cuál era el Evangelio? El Evangelio era: el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego que el Señor muere y resucita, el contenido del Evangelio es el Evangelio eterno, el Evangelio que nosotros sabemos, definido en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es nuestro hermoso Evangelio, ¿no? El Evangelio ha variado. Y el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero los milagros no eran exclusivos. Esos grandes milagros no eran exclusivos del Señor Jesucristo. Como ustedes saben, Moisés hizo grandes milagros. Elías y Eliseo hicieron grandes milagros. Inclusive la resurrección de personas, ¿no? Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Que le voy a dar un dato, simplemente, no está en la Biblia, simplemente para que lo tengan. Según la tradición rabínica, ¿no? El hijo de Sarepta era Jonás. De acuerdo a la tradición rabínica, esto no lo dice la Biblia. Después nos digan, el hermano Espinosa dice que Jonás es el hijo de la viuda de Sarepta. Pero de acuerdo a los rabinos, Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Pues Elías resucita a este niño, ¿no? Eliseo resucita al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes capítulo 4. Moisés, ustedes saben los grandes milagros que Dios hizo a través de Moisés. O sea que los milagros no son exclusivos del Señor Jesucristo. Pero hay 3 milagros, como les dije, que se convirtieron en señales. Y el primero era la sanación de un judío leproso. Oigan este dato, hermanos. Después de terminado la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nunca se había visto la sanación de un judío leproso, ¿no? Podemos decir, se sanó Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Sí, pero eso fue antes de terminada la Torá. Eso fue en Números 12. Podemos decir, fue sanado Naamán, el sirio. Pero ya lo dije, es sirio, no es judío, ¿no? Por tanto, esta sanación de este judío leproso es un milagro mesiánico, nunca antes visto. ¿Y cómo sabemos que es un milagro mesiánico? Por dos puntos. Por la reacción del pueblo, de los líderes religiosos y el pueblo, esa reacción de asombro que siempre decían, ¿será este el hijo de David? ¿No? Y porque estos milagros no habían sido hechos por nadie, solamente por el Señor Jesucristo. Eran milagros para validar su mesianismo. El milagro de Eliseo, de Elías, de Moisés, era para validar de que eran grandes profetas. Del Señor Jesús, sin embargo, eran milagros para validar su mesianismo. Pues les comenté la otra vez que no hay una enfermedad más tratada en el Antiguo Testamento que la lepra. La lepra tiene 116 versículos. Capítulo 13 y capítulo 14 hay todo un ritual de cómo se declara a una persona con lepra, que eso lo hace el sacerdote, y si esa persona es curada, cómo se hace el ritual para que sea curada esta persona. Todo esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? También, mis amados hermanos,
hablamos que cuando el Señor Jesús, por compasión, por amor, sana a este leproso, le dice, muéstrate a los sacerdotes para testimonio a ellos. O sea, el Señor está por amor sanándolo y al mismo tiempo dando el testimonio para que los líderes se den cuenta que Él era el Mesías, ¿no? Que Él es el Mesías amado y prometido. Dijimos también, mis amados hermanos, que se ha malinterpretado por muchos predicadores de que en la cruz se logró, aparte de la expiación, se logró sanidad. De eso hablamos también. Y no es así. En la cruz solo se logró expiación. Cristo pagó por nuestros pecados, pagó la culpa y somos salvos si ponemos nuestra fe en Él. Pero hoy se está predicando por allí que si tú tienes una gran fe, que si tú lo reclamas, lo declaras, pues tú vas a ser sano. Y eso no es correcto, mis amados hermanos. El Señor Jesús lo que logró por nosotros fue la expiación de nuestras almas, ¿no? Dijimos también, hermanos, que el verdadero cristiano no declara, no dice yo declaro, yo decreto. El cristiano le ruega a su Señor. El verdadero cristiano le ruega a su Señor. Dijimos también, amados hermanos, que nuestro Señor sigue sanando. Nuestro Señor es Yahvé Rafa, como dice el pastor y como dice la Biblia. Nuestro Señor sigue sanando. Y que todavía existe en vigor, ¿no? De los 19 dones espirituales, hay 19 dones espirituales. Y de los 19 dones espirituales, todavía sigue en acción el don de sanidades. Pero que es un don que es a discreción del Señor, ¿no? El hermano lo tiene, puede orar por una persona, pero la persona se sana si eso está dentro de los planes de Dios. Y dimos el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando estuvo predicando extensamente, se cayó de una tercera planta de Eutico y murió. Y él rápidamente va donde él, ora por él, y el Señor resucita a Eutico a través del hermano Pablo. Pero al mismo tiempo dijimos que él dejó enfermo a Trófimo en Mileto. O sea, ¿qué pasó que no pudo sanarse Trófimo en Mileto? Él pudo haber orado por él y no. O sea, el milagro de sanidad, el don de sanidad es a discreción de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos muchas cosas, hermanos, pero no quiero extenderme mucho más porque ese fue el primer punto, ¿no? La primera señal, el primer milagro de estos milagros mesiánicos. Quisiera añadir en este primer punto que el Señor le dijo al leproso, cuando ya lo había sanado, mira, no se lo digas a nadie y ve, preséntate al sacerdote para llevarnos al ritual y lo declaren básicamente sano, ¿no? Sin embargo, él no aguantó este amor, esta alegría, este amor, y se lo dice a todo el mundo, se lo dijo a todo el mundo, ¿no? Y en el caso nuestro, que fuimos unos leprosos espirituales, que el Señor nos salvó, nos sanó y nos salvó, el Señor no dice lo contrario que le dijo a él, no dijo, mira, díganselo a todo el mundo, prediquen el evangelio por todo el mundo. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario, no se lo decimos a nadie. Eso fue básicamente el primer punto. Y para beneficio de los que no estuvieron, no lo han podido ver, lo he traído hoy rápidamente. Vamos a ver la segunda señal o el segundo milagro que el Señor Jesucristo hace para que el pueblo, los líderes religiosos y el pueblo en general sepan claramente que llegó el Hijo de David, que llegó el Mesías, que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Y el segundo milagro es la expulsión de un demonio que causa mutismo. O sea, la expulsión de un demonio que causa que las personas no puedan hablar. Esto yo se lo voy a leer, está en Lucas 11, si quieren lo pueden buscar, Lucas 11 del versículo 14 al 23. También está en Mateo 12 y en Marcos 3, pero yo se lo voy a leer de Lucas 11. Y dice así la palabra del Señor.
estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, y vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Señor, en este pasaje de la Escritura, que también va junto con, es paralelo, ¿no?, a Mateo 12, es donde ocurre lo que le llamamos el pecado imperdonable, más adelante, lo que le llaman el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese otro tema que lo podemos ver en otro momento, lo podemos estudiar en otro momento, que es atribuirle al Señor Jesucristo que su poder y que echar fuera ese demonio, echar fuera demonio, Él no lo hace en el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. Esa es la blasfemia, ¿no? Pero recuerden, mis amados hermanos, que el pecado imperdonable, el único pecado imperdonable, es la incredulidad, ¿no? En este caso, se comete blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su incredulidad. No creían en Jesús, no creían que Él estaba actuando en el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Belcebú, ¿no?, de Satanás. Y fue imperdonable, mis amados hermanos, este pecado, porque como ustedes saben, en el 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye Jerusalén, destruye el templo, que no quedó piedra sobre piedra, como así indicó el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿no? Mueren más de 1 millón de judíos, y solo de allí se salvaron los cristianos, los que verdaderamente habían creído en el Mesías. Pues, mis amados hermanos, esto del exorcismo, ¿no?, y de que era típico, era común de la época. Muchos se dedicaban, ¿no?, a sacar fuera demonios. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice, si yo los echo por Belcebú, si yo los saco fuera por Belcebú, ¿por quién los sacan sus hijos? O sea, era algo común en la época. Había un método en el siglo I, un método rabínico, de los rabinos que usaban para sacar fuera demonios. Es sencillo, se lo voy a explicar rapidito. Con esto no es que le estoy diciendo a ustedes, miren, vamos a usar este método y vamos a ver demonios donde quiera y vamos a sacarlo. Esto es un método que usaban los rabinos, ¿no? Y constaba de 3 pasos. El primer paso era tratar de hacer contacto con el demonio que estaba poseyendo a la persona, tratar de hablar con él, hacer contacto. El segundo paso de este método que usaban los rabinos era pedirle el nombre, sacarle el nombre al demonio. Y el tercer paso era obviamente sacarlo fuera, ¿no? Sacar fuera el demonio, pedirle que fuera fuera de esa persona. Nuestro Señor Jesucristo no necesitó de ningún método para sacar fuera espíritus malos ni demonios. ¿Por qué? Porque ante Él se sujeta todo espíritu. Sin embargo, en una sola ocasión, registrado en las Escrituras, lo pueden ver, no lo vamos a leer, lo pueden ver en Marcos 5, del 1 al 13, el Señor Jesucristo usó este mismo método de los rabinos, cuando el endemoniado gadareno, que le dice establece contacto con él, le dice, ¿cómo te llamas? Le dijo Legión,
y el Señor Jesucristo lo saca afuera. Solo una vez el Señor Jesucristo usó este método y fue, obviamente nuestro Señor no necesita ningún método para sacar fuera un demonio, pero lo usó solo una vez y quería traérselo como estaba registrado en las Escrituras. Hermanos, en Hechos 19, voy un poquito rápido, ¿verdad? Es que dije que esto no va a tener parte 3. Hoy terminamos esto. Y yo creo que a las 11:10 termino. Es broma, Pastor Juan. Hermanos, en Hechos 19 nos habla que en Éfeso habían 7 hijos de un sacerdote que se llamaba Esceva, que eran exorcistas, como le llamamos, exorcistas ambulantes por allí, y que practicaban esto también de sacar fuera demonios, y decían que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echo fuera, y qué sé yo. Y le voy a leer Hechos 19, los versículos 15 en adelante, y miren cómo dice. Pero respondiendo al espíritu malo, cuando ellos estaban tratando de sacar fuera demonios, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow. Hermanos, hay que tener cuidado en este tipo de acciones. Cuando uno está, cuando el Espíritu Santo le indica a uno que una persona está endemoniada, hay que, como le explico, hay que vivir en santidad, en intimidad con Dios, para que no suceda lo que sucedió con estos 7 hijos de este sacerdote. En el fariseísmo de la época, este era un tipo de milagro imposible de realizar. Por eso también el Señor Jesucristo toma este milagro para mostrarle a los fariseos y a toda la gente que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque si la persona no puede hablar, pues no puede haber ningún tipo de contacto con ella, y tampoco el demonio puede decir, tampoco le puede decir el nombre. Por tal razón, el Señor Jesucristo le demuestra a través de esta segunda señal, de este segundo milagro, que Él es el Hijo de David, que Él es el Mesías. El único que puede hacer este tipo de milagro. Y en el versículo 23 dice lo siguiente de Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? El hijo de David significa un título mesiánico. Por este tipo de milagro que nadie podía hacer, ya ellos estaban viendo a Jesús como el Mesías. ¿Y qué pasó con los líderes? Ya van 2 milagros que nadie en la historia ha podido hacer, que era curar un leproso, desde, como le digo, que nadie lo podía hacer desde el Pentateuco, desde que terminó la Torá, el Pentateuco, hasta la época de Jesús, nadie podía haber curado un judío leproso, y aquí sacar un demonio que causa mutismo. Eso era imposible, y solo el Señor Jesucristo pudo hacerlo. ¿Y qué pasó con los líderes de la época? Los líderes de la época estaban desesperados, porque ya la gente estaba viendo a Jesús como eso, como el hijo de David, el Mesías. Y tenían 2 opciones. O reconocían a Jesús como el Mesías esperado, o lo rechazaban, como finalmente lo rechazaron. Como ustedes saben que lo rechazaron. Miren lo que dice en el versículo 20 de Lucas 11, que ya se lo había leído hace un ratito. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, en Mateo 12 dice, si por el Espíritu Santo echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Solo un rey como Jesús puede traer un reino, y esto valida su mesianismo. Hay un caso, hermanos, que se lo voy a leer en Marcos 9, del 14 al 22. Este caso sucede después de la transfiguración. Y es un caso parecido, paralelo, a lo de Lucas 11 y Mateo 12, pero sucede después de la transfiguración. Y dice así la palabra del Señor.
es cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio que causaba mutismo, que no lo dejaba hablar. Dice así: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Y dice así, el Señor Jesús le dice a este espíritu. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este tipo de demonio, con nada puede salir, sino con ayuno, con oración y ayuno. Hermano, la Biblia no registra que el Señor Jesucristo estaba ayunando. Como les dije, el Señor Jesucristo ante el Dios hombre, se tiene que someter todo espíritu. Los discípulos sí tenían que ayunar, para poder sacarlo, ayunar y hacer mucha oración, pero el Señor Jesucristo no se registra que él estaba ayunando, simplemente sacó fuera el demonio. Hermano, el tercer milagro, ve que vamos a terminar. El tercer milagro, la tercera señal, es dar vista a un ciego de nacimiento. Nunca en la historia, ni en la literatura rabínica, ni en los escritos hebreos, se había visto dar vista a un ciego de nacimiento. Este es otro milagro, otra señal que Jesucristo es el Mesías. Yo se lo voy a leer, vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan, le voy a leer en el capítulo 9, no le voy a leer todo el capítulo, pero voy a leerle parte del capítulo. Vamos a estar sobre este capítulo rápidamente. Y dice así la palabra del Señor. Hay algo que le quiero comentar, y es que, como le digo, en la literatura hebrea jamás se había visto que a una persona ciega de nacimiento se le dé la vista. Hay un libro apócrifo, que es el de Tobías, que sí se le da la vista a una persona, pero una persona que ya veía. O sea, esta persona veía, pierde la visión, y sí se le da la vista. Sí se le vuelve la vista. Pero nunca se había visto que alguien que naciera de nacimiento ciego viniera la vista hacia él, que Dios le diera la vista. ¿Saben? Los libros apócrifos, hermanos, no son libros inspirados, como Macabeos 1 y 2 y todo esto, pero son libros que tienen un contenido histórico bastante interesante. Le voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9, los versículos del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, se consideraba en aquel tiempo que una persona que tenía este tipo de mal es porque había pecado gravemente o porque heredaba un pecado de sus padres. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Wow, este milagro, esta señal, fue impresionante y lo consideramos uno de los 3 milagros mesiánicos por la reacción. Y porque, como le digo, la reacción de los líderes y porque nadie en la historia había hecho este milagro. Si ustedes ven la reacción de los líderes religiosos, fue algo increíble porque lo llaman, le hacen una interpelación, o sea, un interrogatorio increíble con él. No están muy seguros de lo que, o no le creen, ¿no? De que esto haya sido así. Y llaman a los padres de él y los interrogan. Eso ustedes lo pueden leer más adelante en el mismo capítulo 9. Los interrogan también y dicen, sí, en nuestro hijo. Y sí, nació ciego. Ahora ve, o sea, no, pregúntenle a él, es bastante grande es él. Pregúntenle a él para que él le explique. Y vuelven y llaman al muchacho, al ciego, y vuelven y lo someten a un gran interrogatorio. O sea, este es un milagro, como le digo, que causó una reacción nunca antes vista. Y mira lo maravilloso de este milagro, hermano. Mira cómo dice en el versículo 30, me encanta, porque ellos lo acusan a él de que, mira, tú naciste en pecado, ¿cómo tú vienes ahora enseñándonos a nosotros, diciendo que una persona pecadora, Dios no lo oye? Porque él estaba diciendo que el Señor Jesucristo era una persona santa, ¿no? Porque Dios lo usó para curarlo. Él no sabía que Cristo era Dios, ¿no? En ese momento. Dios lo usó para curarlo y que Dios no oye a los pecadores, sino a las personas que están con el Señor. Y básicamente le dio una cátedra a los fariseos de ese momento. Le dio una cátedra y ellos lo tildan de pecador y de muchas cosas a él. Y miren lo maravilloso de esto, como él dice en el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes, que son los escribas, los fariseos, los estudiosos, los intelectuales de la época, no saben quién es Jesús. Pero a mí, un simple hijo de Dios, a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso de esta historia. Y en el versículo 32 del versículo 9, el ciego le dijo a ellos, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, claramente el Señor Jesucristo hizo un milagro, una señal nunca antes vista, y lo señala como el Mesías, el esperado, ¿no? El esperado, esa simiente de la mujer que iba a venir y iba a lidiar con el pecado, ¿no? Hermanos, hay un pasaje muy bueno en Juan 11:37, que yo se lo voy a leer, donde hay una evidencia adicional de por qué esta señal, este milagro, es uno de los 3 milagros mesiánicos. Y dice así la palabra del Señor. En el versículo 37 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 11. Y algunos de ellos dijeron, no podía refiriéndose ellos a Jesús, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muera. O sea, en otras palabras, esto es como le llaman una lógica rabínica, le llaman por decirle el nombre y ustedes lo tengan, Karl Comer. ¿Sí? Este que hizo lo más grande, lo imposible, que era hacer que un ciego de nacimiento pudiera ver, no pudo haber salvado, no dejar que Lázaro muera. O sea, esto es una evidencia más de que este milagro es un milagro distinto, ¿no? Es una señal de que Jesucristo es el Mesías. Hermanos, este ciego de nacimiento
es un bienaventurado. Es como el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando llegan a Cesarea de Filipo, que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y estoy parafraseando, ¿no? Dice, unos dicen que Elías, otros Juan el Bautista, otros que Jeremías. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Jonás. En otras versiones es Johanán, porque le dicen que hijo de Juan también. Bienaventurado eres, Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, este ciego de nacimiento es también bienaventurado. ¿Por qué? Porque esta luz que le vino, este conocimiento, esta luz que le vino, también se lo reveló Dios en la persona de Jesucristo. Él es tan bienaventurado, tan dichoso, de que todos estos escribas intelectuales de la época estaban en tinieblas. Y Él llegó a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Él es dichoso, Él es bienaventurado al igual que Pedro, al igual que Simón Pedro, hijo de Jonás. Wow, solo Dios, hermanos, solo Dios, solo el Espíritu Santo, solo nuestro Padre amado, puede darnos a nosotros esta luz, este conocimiento, que es más hermoso que cualquier conocimiento humano que se pueda transmitir. Solo Dios. Yo puedo aquí predicarle el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el único que puede llevarlo a usted a esa luz salvadora del Evangelio. ¿Ah? Y este ciego de nacimiento, el Señor Jesús lo sana físicamente y lo sana espiritualmente. Vio la luz, vio a Cristo, ¿no? Vio a Cristo, vio la luz y fue sano y salvo por la eternidad. Este conocimiento, amados hermanos, es un conocimiento hermoso. Esta luz es la única luz que nos da vida y vida en abundancia. Mire cómo dijo el Señor Jesús, como le dice en el versículo 35 de Juan 9. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron porque dijeron, viene tú a enseñarnos a nosotros. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Wow. Hermanos, él cree en el Hijo de Dios. Al igual que Simón Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, él es bienaventurado. Bienaventurado es declarado una persona santa, bienaventurada, un elegido de Dios en el cual Dios mostró esa luz admirable, ¿no? Esa gran luz admirable. Este conocimiento, hermano, esta luz, es demasiado alta. Es demasiado excelente para ser comunicado por cualquier medio. Solamente Dios Padre, solamente Jesús, solamente el Espíritu Santo es que nos puede comunicar, nos puede llenar el alma con esta luz para que veamos a Cristo. Solamente Él, nadie más, hermano, nadie más. Esta luz cambia nuestra naturaleza. Este conocimiento de Cristo cambia nuestra naturaleza. Nos hace una nueva persona. Ahora estamos en Cristo, ¿no? Ahora somos una nueva persona. Como este ciego de nacimiento. Dijo, ¿quién es para que yo crea? Dijo, yo soy. Tú lo has visto, yo soy. Creo y te adoro, Señor. Ahora Él es una nueva persona. Mis amados hermanos, qué conocimiento tan hermoso. Mira lo que dice Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, solo Dios, solo nuestro Padre puede revelarnos a su Hijo. Solo Él, solo Dios puede revelarnos a su Hijo. La Escritura también habla claramente que ese conocimiento es un don inmediato de Dios. Mira cómo dice Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Solo Dios, hermano, puede abrirnos nuestros ojos, como le abrió los ojos a este ciego. Pudo ver, pero lo más importante no fue que pudo ver físicamente, es que pudo ver a Cristo. Se salvó por la eternidad, ¿no? Eso fue lo más importante que pasó con él. Hermano, le voy a leer lo que dice Juan 6:40, para que ustedes se den cuenta que esta fe nuestra es una fe salvadora, es una fe en verdad y salvadora. Y mire lo que enseña la Escritura. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este ciego de nacimiento vio al Hijo. Lo vio de dos formas, lo vio físicamente y lo vio espiritualmente. Y Dios le dio vida eterna y vida en abundancia, mis amados hermanos. Miren también como dice la palabra en Juan 17, 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque les he dado la palabra que me diste y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo fue enviado por el Padre para que nosotros lo veamos a Él y tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Miren lo que dice en Juan 12, versículos 44, 45 y 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Se dice que su fe en Cristo y su visión espiritual son paralelas. O sea, la fe de usted en Cristo y su visión espiritual va paralelo, va de la mano, hermano. Mire cómo dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Este ciego, al ver a Jesús, al verlo espiritualmente, también vio al Padre. No hay manera que podamos ver al Padre si no es a través de Jesús. Lástima de todas estas sectas, ¿no?, que no reconocen a Jesús como Dios y Salvador, porque realmente están en una religión falsa. Están tratando de acercarse al Padre por sus propios méritos y por sus propios medios y no a través del Hijo. Tenemos que ver al Hijo para poder conocer al Padre. Miren lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, al Padre solo lo conocen aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, nosotros somos bienaventurados porque conocemos al Padre, porque Cristo nos los reveló. Así como se lo reveló a ese ciego, nos los reveló a nosotros. Somos dichosos, somos bienaventurados porque Cristo nos reveló a su Padre. Y esta revelación, esta luz maravillosa, hermanos, esta revelación, esta luz maravillosa, mis amados hermanos, es para todos, realmente es para todos. Cualquier persona con un intelecto mínimo, un niño, cualquier persona, si se acerca a Dios y pregunta como preguntó este ciego, ¿quién es para que yo crea? El Señor se le va a revelar.
porque el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. El Señor los ama y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Este conocimiento no es un conocimiento exclusivo. Es un conocimiento, una luz que el Señor nos envió para que nos acerquemos a Él, para que podamos reconocer a Cristo, ¿no? Y poder tener vida eterna. Mis amados hermanos, es importante que nos examinemos nosotros mismos. Es muy importante que nos examinemos nosotros mismos. Y veamos en nuestro interior si realmente esta luz está en nosotros. Veamos realmente si hubo un momento en nuestra vida que esta luz, que este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra alma y transformó nuestros corazones. Si esto no ha sucedido, mis amados hermanos, o mi amado amigo que está aquí, usted todavía está en tiniebla. Porque el único que nos da la luz, la única luz verdadera, es el Señor Jesucristo. Mira lo que hace la luz. Vamos a darle unos puntos de lo que hace esta luz. Esta luz, mis amados hermanos, es un destello de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, que exalta y ennoblece nuestra alma, mis amados hermanos. Nos muestra esa divinidad de Dios Padre Todopoderoso. Nos muestra esta gloria de esta Santísima Trinidad. Esta luz nos ilumina y nos lleva al conocimiento de la verdad, ¿no? Esta luz es una visión, hermanos, hermosa, la más hermosa que podemos tener. Es una visión, es la única visión, hermano, es el único conocimiento que nos puede ayudar y nos ayuda en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos de mucho dolor. Lo único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo, es esta luz, este conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y en un mundo donde la verdad es relativa, este conocimiento es el único conocimiento absoluto. Es el único conocimiento absoluto. Y es el único que nos puede ayudar en los momentos de aflicción y para darnos entendimiento, ¿no? Y poder nosotros vivir una vida que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Esta luz, mis amados hermanos, inclina nuestros corazones a la verdad. Inclina nuestros corazones a Jesús, ¿no? Cambia nuestra naturaleza. Nos convierte en una nueva criatura. Como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta luz, amados hermanos, nos da intimidad con Cristo. Amados, es posible que usted haya tenido esta luz inicial, ¿no? Que usted se haya arrepentido de sus pecados, haya creído en Jesús y haya sido sellado con el Espíritu Santo. Pero mis amados hermanos, el Señor quiere que crezcamos, tenemos que crecer. No podemos quedarnos a esta estatura, conformarnos simplemente con una garantía de salvación. Tenemos que crecer. El llamado nuestro es a crecer, mis amados hermanos. Tenemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios y en sus epístolas, tenemos que vivir una vida digna de nuestro llamado. Y el llamado nuestro es un llamado muy alto. Es un llamado muy alto. Cristo nos llamó con su sangre preciosa, de la cual nosotros no somos dignos ni de siquiera una gota. Ni siquiera una gota de la sangre de Cristo somos nosotros dignos. Y Él nos llamó y nos salvó. Y nos hace un llamado para que vivamos una vida fieles a Jesús. El que ama a su hermano, madre, padre, tío, primo, sobrino, más que Cristo, no es digno de Cristo. Tenemos que amar a Jesús. Tenemos que dejarnos de jugar a ser religiosos. Tenemos que vivir una relación íntima con Jesús. Esta luz, mis amados hermanos, es la única que nos da discernimiento,
entre el bien y el mal. Es la única que nos puede dar discernimiento y nos da discernimiento entre el bien y el mal. Hermano, esta es la luz salvadora, el conocimiento salvador. Y este conocimiento nos lleva a la obediencia. Si alguno también dice que está en luz y no ama a su hermano, se mantiene en tinieblas. Se mantiene en tinieblas. Esta luz nos da amor hacia el Padre, hacia Dios, hacia esta santísima Trinidad de Dios, y nos da luz y nos da amor por nuestros hermanos. Si alguien no actúa con amor a sus hermanos, no está en la luz de Dios, no está caminando en la luz de Dios. Hermanos, esta luz gloriosa es la que está en nuestros corazones, lo que hemos recibido a Jesús. Es la que está en nuestros corazones, lo que hemos recibido a Jesús. Es una luz eficaz. Eficaz. ¿Por qué? Porque es una luz que nos da vida. Y nos da vida en abundancia. Nos lleva a Jesús. Nos ayuda a crecer. Tenemos que crecer. No podemos conformarnos con pasar el examen. Yo a veces no entiendo cómo es posible que nos sintamos cómodos con simplemente ser salvos. No, no puede ser. El Señor siempre exige más de nosotros. Él no merece eso de nosotros. Ser así, pensar en eso, en simplemente ser salvo y cumplir religiosamente unos ritos, ir a misa o ir al culto y ya nos vemos, eso es ingratitud. Eso es ingratitud. Eso realmente no estamos trabajando, no estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tenemos que buscar el rostro de Cristo, buscarlo cada día más y crecer en el Señor y predicar su santo evangelio. Oremos, mis amados hermanos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra predicada hoy aquí esta mañana. Padre, yo me incluyo, Padre, yo tengo que buscarte más, Señor. Hacer más tu obra. Ayúdanos a todos los hermanos aquí, Señor, a buscarte más. A no ser, Padre, simples religiosos, Señor, sino tener una relación íntima contigo, Señor. Que tu luz, Padre, nos ilumine cada día. Que profundicemos en el espectro de tu luz, Señor. Que te veamos el rostro tuyo, Señor, cada día. Y que esta luz nos vaya transformando cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, que viendo ahora nosotros como un espejo, seamos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Señor, y amados hermanos y amigos que están aquí, le hago el siguiente pequeño llamado. Hay alguien aquí que dice, Señor, yo conozco tu luz. Yo he nacido de nuevo, pero necesito profundizar en tu luz. Necesito crecer en ti, crecer en tu palabra. Yo necesito que esta luz tuya me ilumine cada día más. Necesito amarte más y necesito vivir cada día más a la altura de tu llamado. ¿Hay alguien aquí? Así que levante su mano y vamos a orar. ¿Hay alguien que quiere decir, amén, amén, vi su mano, amén, amén, vi su mano? ¿Hay alguien aquí que no conoce a Cristo? ¿Que esta luz nunca le ha brillado? No sabe lo que es tener vida eterna, lo que es vivir en comunión con Dios Padre. Hay alguien aquí que dice, ¿quién es para que yo crea y le adore? ¿Quién es para que yo crea y le adore? Hay alguien aquí que dice, Señor, yo no te conozco, ilumíname con tu luz, Señor. ¿Hay alguien así? Levante su mano y vamos a orar. ¿Hay alguien así? Oremos. Padre, gracias por las manos levantadas, gracias por el compromiso de nuestros hermanos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú haces la obra, Señor. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos porque tú eres el único digno de adoración y de alabanza, Señor. Gracias, Padre. Todo esto ha sido
para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bien, Dios les bendiga.